Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. A propósito de que se inició el proceso de cuarentena, las empresas distribuidoras de electricidad decidieron ofrecer un servicio 24 horas a todos los sectores del país, incluyendo los sectores de clase media-baja que tienen medidores, pero que como no son 24 horas, tienen como quiera tandas de interrupciones de 2 horas diarias, 3 horas diarias, bueno, 24 horas. Pero también decidió darle servicio 24 horas a los barrios que tienen prepago, a los barrios que no pagan el servicio, como quiera, 24 horas para todo el mundo. También decidieron las distribuidoras de electricidad, por disposición del gobierno, que cuando se atrase en el pago del servicio algún cliente, pues simplemente no cortar el servicio, que se le acumula la deuda, pero no cortar el servicio por atraso de pago, porque hay una situación real. No se ha exonerado pago, pero sí no cortar el servicio a una persona porque no tenga en el momento adecuado que pagar. Pero pasó con las distribuidoras de electricidad algo que quiero explicar aquí, y es lo que tiene que ver con el servicio residencial. Primero, el servicio residencial, al recibir mayor cantidad de horas de servicio, la gente entonces está consumiendo más energía. Tanto porque está recibiendo mayor cantidad de horas en los casos de sectores que no son 24 horas, como por un aumento del consumo a propósito de que hay una ola de calor y eso implica un aumento del consumo, pero al mismo tiempo las familias están recluidas en sus hogares. Y cuando uno está en su casa, automáticamente el consumo de electricidad sube. Y de eso se pueden dar testimonio, por ejemplo, en los meses de diciembre. Casi siempre en diciembre sube la facturación de electricidad y la gente lo entiende porque, bueno, se arman muchas visitas, se arman muchas actividades en las casas, muchas actividades familiares. Entonces la gente tiende a consumir, pero aparte de eso, porque los estudiantes, los niños están de vacaciones, y cuando los niños están de vacaciones también tiende a haber un aumento del consumo, y el aumento del consumo se traduce en un aumento de la facturación. Pero también hay otro elemento, y es que nosotros tenemos un esquema tarifario subsidiado por escalón. Y ese esquema tarifario no ha variado en monto, en peso dominicano, ni siquiera ha sido ajustado por inflación, sino que se mantiene con el mismo valor en peso dominicano desde el año 2011. Tenemos la misma tarifa eléctrica y el mismo esquema tarifario, que es un esquema tarifario escalonado, que yo particularmente considero, no estoy de acuerdo con ese esquema, pero es el esquema que tenemos, es el esquema que existe, y es un esquema que no ha variado, y que para variarlo habría que hacer una especie de consenso con todos los sectores y tendría que hacerse a través de la Superintendencia de Electricidad. No ha variado desde el 2011 el monto ni el esquema tarifario. Los primeros 100 kilovatios cuestan 4 pesos con 44, cada kilovatio cuesta 4 pesos con 44 centavos. Quiere decir que los primeros 100 kilovatios que usted consume le cuestan 444 pesos. Los segundos 100 kilovatios también le cuestan 444 pesos. Ahora, los terceros 100 kilovatios le cuestan 697 pesos. Los cuartos 100 kilovatios le cuestan 1,086 pesos. O sea, en la medida en que usted va aumentando su consumo, el monto de la tarifa va variando. Por lo tanto, si usted consume 200 kilovatios, a usted le llegaría con 200 kilovatios su recibo con un consumo de 888 pesos. Pero si consume 300 kilovatios, su consumo pasa de 888 más 697, pasa a ser de 1,585. Entonces, si usted pasa de 300 kilovatios, automáticamente hay una tarifa adicional más alta para los kilovatios siguientes. Pero también hay otra situación en ese esquema tarifario, que cuando usted llega a 699 kilovatios, donde usted ha tenido una tarifa escalonada, si luego usted pasa a 700 kilovatios, de un kilovatio, solamente una variación de un kilo, de 699 a 700, automáticamente todo el valor del kilovatio se redondea a 11 pesos con 10 centavos.
El que estaba a 4,44 pasa a ser a 11 pesos con 10 centavos. El que estaba a 6,97 pasa a ser a 11 con 10 centavos. Y el que estaba a 10,86 pasa a ser también a 11 con 10. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si usted consume generalmente 200 kilovatios y de un mes a otro usted aumenta su consumo en 100 kilovatios más, es decir, de 200 a 300, su consumo aumentó en kilovatios en un 50%, pero su consumo aumentó en dinero en un 78%, porque los siguientes kilovatios tienen un valor mayor. Entonces fíjese que usted dice, pero yo aumenté mi consumo en un 50%, sí, pero el valor de ese consumo es de un 78% más. Si usted consume 200 kilovatios y pasa a 400 kilovatios, usted tuvo un aumento de un 100% en su consumo, en cantidad de energía. Pero el aumento en cantidad de dinero es de un 300%. No porque la distribuidora le aumenta por un asunto de que le alteró la tarifa, no, sino porque el esquema tarifario está diseñado así. O sea, si usted duplica su consumo, usted está acostumbrado a consumir 200 y de repente un mes siguiente usted duplicó su consumo, bueno, eso es un 100% porque lo duplicó. Pero en materia de dinero eso es un 300%. Y no solo eso, sino que si usted consume 699 kilos en un mes, usted pagaría 5,929 pesos, más el cargo fijo, pero en cantidad de kilos. 5,929 pesos, 699 kilos. Y si al mes siguiente usted consume 700 kilos, o sea que usted prácticamente consumió lo mismo, pero pasó la barrera de los 700, su factura automáticamente pasa de 5,929 a 7,700. Y el aumento entonces, por un solo kilo de diferencia, es de un 30%, 29,8%. Ese es el esquema tarifario. Si usted consume 300 kilovatios y al mes siguiente consume 100 más, es decir, 400, usted tuvo un aumento de un 33% en su consumo. Pero ese aumento de 33% en su consumo se traduce en un 68% en el valor de ese consumo. O sea, que el aumento del consumo no es directamente proporcional al aumento de la tarifa o de la factura. ¿Por qué? Porque la tarifa tiene un esquema escalonado. Entonces, eso ha hecho que como la mayoría de personas que en su residencia ha aumentado su consumo, pues automáticamente su facturación ha aumentado en una proporción mayor a la del consumo. No porque le alteraron la tarifa ni porque le alteraron su factura, sino porque el esquema tarifario está diseñado así. Y eso es algo que está vigente desde el año 2011. Claro, hay otro aspecto, que es el aspecto comercial y empresarial, donde las distribuidoras tienen clientes que son gente que tienen locales. Y hay personas que se han quejado de que, mira, me duplicaron la factura aun cuando mi negocio está cerrado en abril, por poner un ejemplo. Bueno, eso puede suceder. E incluso la distribuidora de electricidad EDESTE ha informado que como tenía personal fuera de servicio, porque el personal, tú sabes que estaba todo el mundo en cuarentena, en algunos casos con los comercios hizo un redondeo de cobrar el promedio mensual de los últimos meses y entonces le facturaron a una persona que tenía un local cerrado, le facturaron lo mismo que el mes anterior como si estuviera consumiendo. Luego la distribuidora de ha dicho que está haciendo la corrección correspondiente. Pero era porque no tenía un sistema telemedido, y como no tiene sistema telemedido, la medición tenía que hacerla alguien que tiene que ir presencialmente, y como no fue, bueno, entonces cobra el promedio del mes anterior. Eso es una irregularidad que ya se está corrigiendo. En el caso de Edesur ha informado que la mayoría de sus clientes son telemedidos, por lo tanto no ha ocurrido eso. Y si ha ocurrido, ¿qué es lo que dicen las distribuidoras? Bueno, vaya y quéjese ante la distribuidora, presente su queja y reclame su reclamación ante la distribuidora. Hay dos formas de reclamarle a las empresas distribuidoras.
Una de ellas es reclamarle directamente a la distribuidora, y la distribuidora está obligada a corregir el fallo si es que hubo algún tipo de fallo en ese sentido. La otra es que si la distribuidora no le hace caso, si la distribuidora no lo complació, usted puede ir a Protecon de la Superintendencia de Electricidad y hacer el reclamo entonces. Pero no vaya directo a Protecon, vaya a la distribuidora. Ahora, si la distribuidora si usted no está conforme con la respuesta que le dio la distribuidora, entonces vaya a Protecon. Y eso funciona, porque le van a meter presión a la distribuidora y usted entonces hay que resolver ese problema si se detecta que hubo ciertamente un problema. Pero hoy, el PRM, la Comisión de Energía del PRM, pretendiendo politizar el tema, porque no politizó el tema cuando las distribuidoras estaban ofreciendo servicio 24 horas. No politizó el tema cuando las distribuidoras decidieron no cortarle el servicio a los clientes aun cuando se retrasaran en el pago. No politizó el tema en ese momento. Pero ahora que ha habido algunas denuncias de algunas personas que han dicho que le han alterado su factura, entonces sí quiere politizar el tema. Bueno, lo que debe hacer la Comisión de Energía del PRM es exhortar a la ciudadanía que se sienta afectada en su tarifa eléctrica a que vaya y haga las reclamaciones correspondientes. Pero no pretender desinformar a la gente diciendo que la distribuidora eléctrica está haciendo alteraciones de factura intencional o que el gobierno lo está haciendo así intencional, sino que por el contrario, hay faltando un mes y medio para las elecciones, una empresa distribuidora que es estatal va a alterarle la factura a los clientes de manera intencional. Por eso es absurdo. Faltando un mes y medio para las elecciones, porque si vamos a politizar el tema, la distribuidora eléctrica entonces va a decidir darle 24 horas de luz a la gente, prácticamente gratis, y después entonces va a alterar la factura para que la gente entonces se ponga guapa. Eso es absurdo también. Pero como el PRM quiso politizar el tema, lo que está haciendo es desorientando a la gente en vez de orientarle y simplemente decirle, mira, si hay un caso en el que hubo una alteración de tu factura, pues ve ya la reclamación correspondiente. Pero en todo caso, toma en cuenta que el sistema tarifario, que el esquema tarifario, prácticamente duplica y triplica en monto la cantidad de energía cuando va en aumento en cantidad de kilovatios. Esa es la forma de orientar a la gente y no pretender politizar un tema tan delicado como es el que tiene que ver con el consumo de electricidad de los ciudadanos.